Rafanauta, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí en otro video de Martes Más. La semana pasada te hablé del violentómetro y, bueno, te comenté de los diferentes niveles de violencia que hay, de la aplicación del Instituto Politécnico Nacional que se llama Test Violentómetro IPN. Y obviamente te comenté que íbamos a hablar el día de hoy de lo que es el ciclo de la violencia y el reinado del terror. Del reinado del terror decidí que te voy a hacer un video aparte porque por sí mismo tiene mucha información. Entonces hoy nada más te voy a hablar de lo que es el ciclo de la violencia, obviamente aplicado a las relaciones. Antes de entrar al ciclo de la violencia y explicar sus fases y cómo se da y por qué se da y todo ese rollo, te quiero invitar, como siempre, a no te cuesta nada darle me gusta al video, compartirlo en tus redes sociales, hacer ruido Rafanauta. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa tu campanita. Te juro que la información que te voy a estar dando es una información de calidad diseñada para llevar bienestar emocional y salud mental a todos lados. Te garantizo que te va a divertir, te va a entretener. Tal vez sí, no es un show de comedia. No te voy a contar chismes. No te voy a dar pociones mágicas. Pero te voy a dar herramientas para que saques adelante tu vida. Entonces no te cuesta nada, Rafanauta, ayudarme compartiendo los videos, suscribiéndote al canal, activando la campanita y siguiéndome en mis otras redes sociales. Acuérdate también que estamos ahorita buscando llegar a los 10,000 Rafanautas. Llegando a los 10,000 Rafanautas voy a rifar, hacer un concurso para que dar un taller de tanatología y cómo enfrentar el duelo en la vida cotidiana y regalar esos lugares correspondientes. Entonces, para poder hacer esa rifa, necesitamos llegar a 10,000 Rafanautas. Te encargo mucho que me apoyes con eso. Y bien, por el otro lado, te voy a pedir que te abras a la posibilidad de darte cuenta que tal vez tú, sí, tú Rafanauta, eres la responsable o el responsable de lo que está viviendo y de lo que no le gusta vivir. Y a partir de ahí, podemos comenzar a buscar la manera de movernos. Si sigues parada o parado en que lo que vives y lo que sufres es por circunstancias del destino, por culpa de terceros, porque tu mami no te quiso y te dio la espalda, automáticamente te restas el poder de crecer, te restas el poder de cambiar, te restas el poder de mejorar. No solamente tú contigo, sino tú con tu vida, tus proyectos, tus sueños, tus deseos. Y en tus relaciones para con los otros. Si eres papá, eres mamá, de alguna manera también todo lo que tú no trabajes en ti se va a reflejar en cómo eduques a tus críos. Entonces es muy buen momento para que te hagas responsable, Rafanauta, de tu vida. De lo que vives, cómo lo vives y qué tanto quieres cambiar, construir y mejorar. Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti, ese es un favor que te haces tú a ti. Y bueno, ciclo de violencia. El ciclo de violencia tenemos que entenderlo, que es una circunstancia que se da, que tiene 3 fases, en las cuales vamos a ir construyendo los estadios de violencia que van permitiéndose en la relación. Normalmente, estadísticamente hablando, la cantidad de reportes sobre violencia intrafamiliar es generada, en su mayoría, por mujeres acusando a los varones como los violentadores. Y sí, ojo, fíjate cómo lo dije. La cantidad de reportes, en su mayoría, es hecha por mujeres violentadas por hombres. Y sí, los hombres por cultura, por educación, por historia, hemos ejercido la violencia no solamente sobre el otro, sino sobre nuestras parejas, nuestros hijos, nuestra familia. Si quieres, podemos disculparnos porque no sabíamos hacerlo diferente o no nos dieron herramientas. Pero hoy día, Rafanauta, la violencia ya no es una cuestión que solamente los hombres ejerzamos. La violencia se puede ejercer de mujer a hombre, de hombre a mujer y de hombre a hombre. ¿Por qué? Porque la violencia es parte del ciclo de la interacción humana. La primera fase del ciclo es la fase de tensión o estrés. ¿Qué quiere decir esto? En esta primera parte del ciclo de violencia se va
acumulando el resentimiento, el enojo, la frustración, la energía negativa, si así lo quieres llamar, del violentador hacia el violentado. Y hay expresiones menores, que me gustaría más bien, agarrando el tema de la semana pasada, decir expresiones sutiles de lo que es la violencia. Descalificación, malas palabras, tal vez levantar la voz, dar un manotazo en la mesa, humillar, ese tipo de expresiones sutiles. En esta fase de tensión, durante la relación, el violentador, ¿sí?, el violento, está provocando constantemente al violentado, a la víctima, ¿sí? El agresor está cargando y va escalando poquito a poquito, en teoría, ¿sí?, poquito a poquito su nivel de violencia, pero nunca rebasa cierto límite. Vamos a decir que lo peor que puede pasar es el golpe en la mesa y el grito. Es la fase de tensión, se está acumulando el enojo. Te decía en el video de la semana pasada que podemos brincar de los 3 niveles de expresión sin que haya una evolución latente o pausada uno a uno, sino vamos construyendo la violencia o las agresiones de cada pasito, un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque no estamos probando límites, sino el agresor va a tener como 3 estadios, vamos a decirlo así. El estadio neutro, donde en teoría no violenta. El estadio de tensión, donde ya hay muestras claras de violencia hacia el otro, hacia la pareja, ¿sí?, hacia la familia. Pero son unas muestras con un límite. Y tenemos el último nivel, que ya es el nivel de crisis, que es donde la violencia se dispara. Ahorita vamos allá. Este estadio de tensión, que es la primera fase de nuestro ciclo de violencia, este estadio de tensión puede durar desde semanas hasta meses. Es una acumulación que va dándose poco a poco de ese nivel de violencia, pero la violencia no para. Ojo, eso es importante. Durante el nivel o estadio de tensión puede ser una violencia sutil, pero constante. Ahí está todos los días en la relación. Este acto, cuando llega a su punto máximo de expresión, pasa a la siguiente fase, que es la fase de crisis o exacerbación. Es la fase de la erupción de la violencia. Y ojo, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les decía que podemos pasar de la humillación al asesinato? Este es el punto donde eso puede ocurrir. Porque pasamos de una etapa de tensión, de una violencia sutil o una violencia clara, a una violencia total, donde ya hay golpes, jaloneos, privación de la libertad, donde ya hay amenazas, ¿sí? Y esta etapa de crisis normalmente llega a durar desde días hasta semanas. ¿Por qué? Porque como tal tiene una descarga en su curva de estrés de tensión que se acumuló acá, llega al punto máximo de expresión de la violencia y muere. En estas parejas, estas personas que sobreviven a esta etapa, que sobreviven a este punto y la relación no se rompe, viene la tercera fase, que es la luna de miel o reconciliación. En esta tercera fase, el agresor se muestra arrepentido, se disculpa, se vuelve vulnerable, acepta haber fallado, pide ayuda, pide consejos, va a terapia, va a la iglesia, va a AA, ¿sí? El agresor se muestra arrepentido de sus actos y la violencia aparentemente se nulifica, desaparece. Aunque sigue habiendo una expresión sumamente sutil de esta, pero es muy, muy sutil. La etapa de luna de miel puede durar desde días hasta semanas, tal vez un par de meses. Y de ahí vuelve a empezar nuestra etapa de tensión. ¿Por qué se da este ciclo? ¿Por qué vivimos en estos ciclos? Bueno, tenemos que entender que estamos educados, hombres y mujeres estamos educados de cierta forma. Y si en tu educación de casa,
de tu familia de origen, había estos ciclos de violencia y no vimos a mamá o no vimos a papá romper el ciclo, no lo vimos defenderse o no la vimos defenderse, no vimos una interacción saludable, ¿sí? Automáticamente aprendimos a vivir con el ciclo. Aprendimos a vivir esa violencia y a sobrevivir esa violencia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también tenemos esta parte de que el agresor va a comprometerse al cambio, va a prometer mejoras y de repente puede mostrar una mejor cara de sí mismo, de repente puede mostrar que sí, auténticamente puede ser mejor, auténticamente puede ser bueno, auténticamente puede ser amorosa, auténticamente puede ser esa maravillosa persona de la que quisieras te acompañara todos los días. Pero eso solamente ocurre durante la fase de luna de miel o arrepentimiento. Una vez que pasa esta fase y que el agresor ha convencido a la víctima de quedarse, el juego vuelve a darse. ¿Por qué? Porque finalmente el agresor tiene un pésimo manejo de sus emociones y en lugar de propiamente ir a terapia o ir a un grupo de atención terapéutica, lo que hace es reprimir, porque así aprendió. Y entonces comienza a acumular tensión. La tensión propiamente puede ser que no tenga nada que ver con el tema de pareja. Puede ser tensión laboral, puede ser tensión social, tensión política. Puede ser que su equipo de fútbol perdió. Ay, para los que le iban a los Pumas. El problema, ¿sí?, es que radica en esta cuestión de que la tensión se va acumulando y se comienza a expresar en el punto focal que es la víctima. ¿Cómo romper el ciclo de violencia? ¿Por qué no es fácil romper el ciclo de violencia? Bien, porque hay una codependencia. Seamos honestos, seamos realistas. Una persona que vive este ciclo de violencia y que se ha enganchado y ha permitido que exista en su cotidianidad y que se repita una y otra vez, está en un estadio de codependencia, tal vez por falta de herramientas, por falta de conciencia, falta de recursos, ¿sí? Muchas veces, aquí entraría el tema de que les voy a hablar la próxima semana, del reinado de terror, viene esta parte también de la amenaza. Si yo, el violento, el agresor, te amenazo a que si te vas, no solamente te voy a encontrar y te voy a hacer daño a ti, sino le voy a hacer daño a tus hijos, le voy a hacer la vida imposible a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigas. Te vuelves un rehén. Y aunque no sea capaz yo, violentor, yo, agresor, de hacerlo, tú me crees, porque mi expresión de violencia hacia ti ha demostrado que tengo la habilidad de ser malo, sumamente malo. Por eso muchas veces, hasta que no llegamos a un estadio fatal o de verdadera emergencia, la víctima, él o la víctima, no se mueven de ahí. Porque no tienen los recursos y hay un desgaste de energía, de independencia y de capacidad. Hablo de independencia. Vamos a pensar que es una pareja donde ambos generan dinero, ambos meten dinero a la casa, ambos manejan la economía. Pero el agresor, que va a ser el dominante en la relación, dice, tu cheque me lo entregas. O sabes qué, tu sueldo me lo transfieres a mi cuenta y yo te voy a dar lo que necesitas para llegar a tu trabajo todos los días. Yo controlo, yo domino, yo manejo. Entonces te limito en tu capacidad de tener recursos. Sí, estamos en 2020 y eso sigue ocurriendo. Entonces, Rafanauta, ya te expliqué por qué nos quedamos atorados en el ciclo de violencia. ¿Cómo salir o cómo romperlo? Bien, me encantaría que esto a aquellas personas, a aquellos rafanautas que están metidos ahí les llegue y les entre en el oído y se quede en su cerebro. No te esperes al cambio. No va a haber un cambio. Si ya están envueltos en este ciclo de violencia, te garantizo que se va a mantener. A menos que por obra de un milagro, el agresor cambie. Pero como los milagros no nos constan y no podemos confiar en ellos, te toca a ti elegir. Te toca a ti elegir tu vida, tu bienestar,
tu equilibrio y tu futuro. Te toca hacerte cargo. Si ya has vivido este ciclo de violencia o estás metida en este ciclo de violencia, es momento de retirarte de la relación, ¿sí? No importa cuántas promesas haya, no importa cuántas amenazas haya, ¿sí? No va a haber cambios. No va a haber cambios porque no hay un proceso terapéutico de fondo, porque no hay una conciencia, porque no hay un enfrentamiento adecuado porque tú, que eres la víctima, ya no tienes las herramientas para hacer frente al agresor. Y hacer frente al agresor puede provocar un estadio de crisis superior a los que ya se han vivido. Y puede ser fatal. Si estás metido o metida en esta situación y eres el agresor, ¿sí? Tal vez te moleste que te esté diciendo o que le esté diciendo a las víctimas que se vayan, que terminen la relación, que cambien. Pero tú, agresor, también tienes que hacer conciencia de cuál es el placer o el bienestar o qué ganas con esto. ¿Por qué necesitas oprimir, violentar y victimar a otra persona en una relación que supuestamente debería estar basada en la confianza, en el amor y en la entrega, en la igualdad? Tú, agresor, tienes la obligación, ¿sí?, de parar. Si te cachas en este momento que tú eres un agresor, tienes la obligación de parar la agresión y retirarte de la relación, ¿sí? Aunque la otra persona te diga, no, quédate, yo entiendo, sé que vas a cambiar y puedes. Tal vez sí, porque si estás haciendo esto con conciencia puedes cambiar, porque vas a buscar terapia, vas a buscar ayuda. Pero tienes que terminar la agresión porque ya hay un vínculo de codependencia. Si no te mueves de ahí, la fase de luna de miel se va a acabar y vamos a entrar a esa fase de tensión, que al final va a acabar en un clímax, en una crisis, quieras o no, porque ya es un ciclo, ya es algo que se va dando, se va acumulando y va explotando. Entonces, si eres víctima, corre, huye, muévete, defiéndete. Hay asociaciones especializadas para apoyar a personas que sufren de violencia. Hay instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y cosas así, que se supone deberían de protegerte de violencia intrafamiliar. Pero la única persona que tiene la responsabilidad de protegerse y defenderse eres tú. Si eres una víctima, si ahorita después de escuchar esto y de haber visto el violentómetro la semana pasada, te reconoces como víctima de un ciclo de violencia, muévete, ¿qué estás esperando? Y si tú eres un victimario, eres el agresor y estás haciendo conciencia ahorita, por favor, haz contacto con un terapeuta, pide ayuda y termina la relación, porque tu víctima está enganchada a ti y es dependiente de ti y no va a tener la energía ni la fuerza para terminar contigo. Rafanauta, espero te haya sido útil el video del día de hoy. Sé que tal vez para estas fechas decembrinas y demás no sea como muy emotivo, positivo y constructivo esto. Ya te dejaré el 24 un videíto navideño, pero por hoy quiero que hagas conciencia. Todos los días tienes que moverte, todos los días tienes que buscar luchar para vivir. Recuerda, si no te mueves, te mueres. Y los rafanautas honramos la vida con movimiento. Honramos la vida con experiencia. Y honramos la vida luchando para ser mejores cada día. Cuídate mucho, estamos en contacto y te veo el jueves. Hasta luego.